El viento helado del amanecer corría por las calles polvorientas del pequeño pueblo fronterizo cuando los primeros rayos de sol tocaron las maderas viejas de la cantina y el campanario de la iglesia, despertando a quienes aún dormitaban tras una noche de silencios rotos por disparos lejanos. En medio de esa calma, una figura emergía tambaleante desde el camino del río, una mujer, descalza, cubierta de polvo y sangre seca, con el vestido hecho jirones. Sus pasos eran lentos, pero sus ojos ardían como brasas apagadas, y cada vez que alguien intentaba mirarla, ella apartaba el rostro y murmuraba con voz quebrada: «No me mires». Nadie sabía de dónde venía ni qué había pasado, pero los golpes en su piel, el cuello marcado y las muñecas laceradas por sogas contaban una historia demasiado cruel. La gente se apartaba, algunos con compasión y otros con miedo, porque en el oeste la desgracia ajena siempre olía a problemas. Ella avanzó hasta el centro del pueblo, tropezando, cayendo de rodillas junto al poste donde solían atar a los caballos, y ahí susurró casi en un hilo de voz: «No me mires, por favor», como si estuviera convencida de que sus heridas eran una vergüenza, como si su alma cargara con culpas que no eran suyas. Fue entonces cuando un hombre salió de la herrería, un ranchero alto de manos fuertes y mirada firme llamado Esteban Ríos, conocido por su carácter duro, pero justo. Nadie esperaba que él se acercara, pues solía evitar los dramas ajenos, pero al ver a la mujer tirada en el suelo algo en su pecho se encendió, una rabia silenciosa contra quienes podían haberle hecho tanto daño. Se arrodilló frente a ella, sin importarle la sangre ni el polvo, y con voz grave pero suave le dijo: «Aquí no tienes que esconderte, nadie tiene derecho a hacerte bajar la cabeza». Ella intentó cubrir su rostro con las manos, llorando, pero él las apartó despacio, obligándola a mirarlo a los ojos. «No me mires», volvió a susurrar, temblando, y él le respondió: «Te miro porque quiero devolverte la dignidad que te arrebataron». Alrededor, los curiosos del pueblo murmuraban, algunos escandalizados porque un hombre como Esteban se estaba involucrando en algo que podría traerle enemigos, pero otros conmovidos, porque nunca habían visto a alguien tan decidido a enfrentar la vergüenza pública de una víctima con tanta ternura. Con un gesto firme, el ranchero se quitó su chaqueta de cuero y la colocó sobre los hombros de la mujer, cubriéndola, levantándola despacio hasta ponerla de pie frente a todos. El murmullo del pueblo se convirtió en un silencio cargado de tensión. «¿Quién le hizo esto?», preguntó Esteban al aire, y la mujer solo bajó la mirada, como si temiera pronunciar nombres. Pero en ese silencio todos comprendieron que el pueblo entero había callado demasiado tiempo, tolerando abusos que nadie denunciaba. Esa mañana, frente a todos, Esteban Ríos no solo recogió a una mujer golpeada y descalza, sino que encendió la chispa de un desafío que pronto sacudiría los cimientos de todo el lugar. La noticia corrió como pólvora. El ranchero Esteban Ríos había llevado a la misteriosa mujer a su hacienda, dándole refugio cuando nadie más se atrevió siquiera a tocarla. Los hombres del pueblo lo miraban con desconfianza, murmurando que estaba comprándose problemas con quienes realmente tenían el poder en esa región, una banda de forajidos vinculada con un cacique local que imponía su ley a base de miedo. Sin embargo, Esteban no era un hombre que retrocediera ante amenazas. Durante días cuidó de la mujer, lavó sus heridas, alimentó su cuerpo debilitado y poco a poco trató de reconstruir en ella la fuerza para volver a levantar la mirada. Cada noche, sentado frente al fuego, le hablaba de cosas simples, de cómo el ganado debía ser protegido del frío, de la paciencia necesaria para sembrar la tierra, y poco a poco ella comenzó a sonreír tímidamente, aunque aún cargaba con cicatrices invisibles. La llamaba María, porque no quiso revelar su verdadero nombre, temerosa de que si hablaba, sus perseguidores la encontraran. Pero lo que nadie esperaba era que aquella mujer, tan frágil en apariencia, despertara en Esteban no solo compasión, sino una fuerza que contagiaría al resto del pueblo. Una tarde, cuando María caminaba por la plaza acompañada de Esteban, apareció un grupo de hombres armados, jinetes con miradas crueles que venían a reclamar lo que consideraban suyo. El silencio cayó sobre todos, y María volvió a murmurar temblando: «No me mires», como si quisiera desaparecer. Pero Esteban se adelantó, poniéndose entre ella y los forajidos. Con voz que retumbó en las calles, les dijo: «Si alguien vuelve a tocarla, tendrá que pasar sobre mi cuerpo primero». Nadie en el pueblo había osado enfrentarse tan directo a esa banda, y la sorpresa fue total. Los forajidos se rieron al principio, pero al ver la mirada de acero del ranchero entendieron que no estaba solo. Detrás de él empezaron a aparecer hombres y mujeres del pueblo, cansados de tanto silencio, dispuestos a no permitir más abusos. El valor de Esteban había encendido la chispa de la rebeldía colectiva. Esa tarde no hubo disparos, porque la banda, intimidada por la inesperada unión de la comunidad, retrocedió, jurando venganza. Pero en ese instante algo cambió para siempre. El pueblo dejó de ser espectador y comenzó a ser protagonista de su propio destino.
María, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada hacia Esteban y por primera vez no dijo, no me mires, sino que susurró, gracias por mirarme cuando nadie más lo hizo. Y con esas palabras, todo el pueblo entendió que la valentía no se mide solo en balas, sino en la capacidad de tender la mano a quien lo necesita, aun cuando eso signifique enfrentarse a gigantes. Desde entonces, la historia del ranchero que defendió a la mujer golpeada y descalza corrió por la frontera, inspirando a otros pueblos a no callar ante la injusticia. Lo que hizo Esteban sorprendió a todos, pero también los enseñó a mirar la verdad de frente, que ningún hombre o mujer debe ser condenado al silencio. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración,
Observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales. Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como D. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de D. en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad.
Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal. El espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.